Jacob fue un hombre bueno y justo, vivía en Canaán y era considerado un profeta, pues habría tenido visiones en donde Dios le hablaba. Jacob deseaba que su descendencia fuese extensa tal como sus antepasados, a pesar de que ya tenía 10 hijos, él anhelaba tener muchos más hijos con sus concubinas y así cumplir su sueño y designio de Dios, ya que a sus antepasados les fue indicado dicho mandato. Raquel fue una de sus mujeres, y a la que más amó, pues desde que la vio él quedó enamorado profundamente de ella. Sin embargo, pasaban los años y Raquel no lograba concebir un hijo de Jacob. Hasta que un día, Raquel, muy emocionada, contó la gran noticia a su esposo de que al fin tendrían un hijo. «Amado mío, al fin el milagro se ha cumplido, tendremos un hijo, tu 11º sucesor», dijo Raquel. Jacob le respondió: «El Señor ha escuchado mis plegarias, mi descendencia será infinita como las estrellas en el cielo». Jacob hacía todo para que Raquel lleve su embarazo lo más sano posible, cosa que no hizo con ninguna de sus concubinas. Pasaron los meses, y del vientre de Raquel llegó al mundo un hermoso bebé varón al que lo llamaron José. Jacob daba la vida por José, pues había nacido de la mujer que más amaba, por lo que frecuentemente le daba regalos y momentos de compañía. José, aun siendo un niño, trabajaba en el campo junto con sus hermanos, pues todos eran pastores y su padre todas las mañanas les ordenaba varias tareas para que las realicen en sus horas de trabajo. Sus hermanos poco a poco fueron molestándose con su padre, pues a todos les tocaban tareas muy difíciles y forzosas y a José tareas muy fáciles, o incluso había días en las que no hacía ningún trabajo y se quedaba en casa con su padre. José adoraba la compañía de su padre, pero también le encantaba salir al campo a trabajar con sus hermanos. Por muchos años Jacob protegió demasiado a su amado hijo José, por lo que sus hermanos lo apodaron como el favorito de papá. Pasaron algunos años y Raquel dio nuevamente un hijo varón a Jacob, pero desafortunadamente no logró sobrevivir y murió en el momento del parto. Antes de morir Raquel llamó a su hijo Benoni, pero después de la muerte de su mujer, Jacob cambió el nombre de su hijo a Benjamín. A los 16 años José quería hacer las mismas tareas que las de sus hermanos y a pesar de que su padre no se lo permitía, él insistía hasta que lograba convencerlo, pero siempre Jacob le decía: «Hijo mío, disfruto de tu compañía, además no quisiera que le pasara algo malo a mi hijo el más amado». Un día, Jacob ordenó sacar a las ovejas al campo a sus hijos, excepto a José. «José, ven conmigo, quédate un momento, tengo algo para ti», dijo Jacob. El muchacho intrigado le dijo: «Sí, padre, pero date prisa que quiero ir con mis hermanos». Jacob lo llevó hasta su tienda y tomó una hermosa túnica de colores y se la entregó diciéndole que se la probara, pues la había mandado a hacer especialmente para él, y que era un regalo realmente importante. José abrazó a su padre, tomó la manta y se la puso muy feliz. «Gracias, padre, por este regalo, iré a mostrársela a mis hermanos», dijo José. Sin embargo, el padre no lo dejó salir, pues le dijo que sus hermanos estaban trabajando y que sería mejor que él se quedara en casa con él, pero José le suplicó ir hasta que Jacob aceptó. Camino al campo en donde estaban sus hermanos, José vio a varias ovejas descarriadas de las demás, las tomó y siguió hasta donde estaban pastoreando sus hermanos, pero cuando llegó hasta ellos, vio que todos estaban dormidos, por lo que las ovejas se estaban yendo a otro lugar. Con un grito los despertó, sus hermanos se asustaron demasiado y se pusieron de pie al instante, mientras que José se reía a carcajadas. Furiosos, todos empezaron a reclamar a José, pero éste les respondió diciendo: «Ustedes son los que estaban durmiendo en el trabajo, y es a mí a quien protestan». Uno de sus hermanos lo miró con furia y se percató de la túnica nueva que llevaba puesto y le dijo: «¿Y esa túnica, quién te la ha dado? ¿De dónde la sacaste?». Y José dijo: «Nuestro padre me la ha obsequiado, es muy hermosa y la llevaré siempre. Él me dijo que la mandó a hacer especialmente para mí». Todos se enfurecieron, lo envidiaron por tener los beneficios y las mejores cosas de su padre por ser el hijo predilecto, lo empezaron a empujar y a decirle varias cosas denigrantes en su contra. José, lo único que dijo fue que no tenía la culpa de ser el favorito de su padre, pero a pesar de ello él deseaba llevarse bien con todos sus hermanos. Al atardecer retornaron a casa, y en el camino José no dejaba de hablar, y así contó uno de sus sueños. El joven,
dijo que había tenido un sueño muy hermoso en donde estaban todos sus hermanos recogiendo espigas de trigo. Sin embargo, una de las cargas era mucho más grande, era la suya y sobresalía de entre todas, entonces las demás se arrodillaban ante ella. Sus hermanos se intrigaron por el sueño de José y le reclamaban que, porque insinuaba que él era mejor, y porque ellos se arrodillarían ante él. José dijo que solo era un sueño que él tuvo, y que no tenía culpa de nada. Entonces cuando llegaron hasta casa lo golpearon entre todos hasta que llegó Jacob a detener la pelea y a preguntar qué estaba sucediendo. Los hermanos le contaron a Jacob lo sucedido, sin embargo, no hizo nada y mandó a todos a sus tiendas a dormir. Se quedó con José y él le contó todos los sueños que tuvo. Además le dijo a su padre que mientras él iba a ver a sus hermanos estos estaban dormidos y no estaban haciendo los trabajos que él encomendó. A la mañana siguiente Jacob ordenó a todos sus hijos, excepto a José, viajar hasta Siquem con los animales y que sería lo mejor que se alejaran unos días. Algunos reprocharon diciendo que, porque José no debía ir, pues si se quedaban no haría nada. Sin embargo, Jacob no respondió y únicamente ordenó que fueran. José salió de su tienda y vio que sus hermanos estaban saliendo con sus cosas, entonces le preguntó a su padre que a dónde iban todos, y éste le respondió, les he pedido que vayan a Siquem por un tiempo, será lo mejor. Entonces José dijo, yo también iré padre, ahora mismo alistaré mis cosas. Para infortuna de José, su padre se negó a mandarlo y le dijo que por un tiempo ellos pasarían fuera, y que él no debía ir. Pasaron semanas, y Jacob se encontraba muy preocupado por sus hijos, pues ya debieron regresar hace varios días. Entonces una noche José entró a su tienda y le preguntó, Padre, ¿por qué estás tan preocupado? Lo noto en tu rostro. Entonces Jacob respondió, por tus hermanos, pues ha pasado ya un largo tiempo y aún no han vuelto. Déjame ir a verlos, para saber cómo están, prometo regresar en pocos días, dijo José. Sin embargo, para Jacob era demasiado difícil soltar a su hijo solo, por lo que se negó a mandarlo de viaje hasta Siquem. José muy obstinado le pedía que por favor le dejara ir a buscarlos, hasta que por fin su padre le permitió viajar. Cuídate mucho José, no sé qué harías si te llegara a pasar algo, ten cuidado y regresa pronto, hijo mío, dijo Jacob a la mañana siguiente despidiendo a su hijo predilecto. José tomó sus cosas y partió. Por un par de días viajó, hasta que logró llegar hasta el campamento de sus hermanos. Cuando los vio él gritó de emoción alegando que su padre le había enviado para supervisarlos. Todos estaban ofendidos y furiosos por las palabras de José, los privilegios que él tenía y ninguno otro era dichoso de vivir. La envidia y desigualdad lo cegó, entonces lo golpearon y lo ataron de pies y manos para así eliminarlo. Sin embargo, Rubén, su hermano, se interpuso a tan sangriento hecho, y les dijo a sus hermanos, ¿cómo mancharemos nuestras manos con la sangre de nuestro hermano? Y luego, ¿cómo veremos a los ojos a nuestro padre? No lo matemos. Desafortunadamente nadie quiso escucharlo, pues decían que José debía morir, y así se terminaría su plaga. Rubén habló tanto que logró convencer a los demás de no matarlo, por lo que decidieron arrojarlo a un pozo oscuro, le sacaron su túnica, y de esta forma pensar en cuál sería su destino. A la mañana siguiente vieron pasar a una caravana de mercaderes ismaelitas con esclavos, entonces a uno se le ocurrió la idea de venderlo como esclavo y a cambio recibirían plata, entonces todos estuvieron de acuerdo con la idea y así sacaron a José del pozo. José creyó que sus hermanos habían reflexionado y que finalmente lo liberarían. Mientras lo rescataban del pozo José les decía que gracias por sacarlo y que él solo deseaba que se llevaran bien entre todos. Cuando salió varios hombres le estaban esperando, lo ataron y lo llevaron junto a la caravana de esclavos que dirigían. José no podía imaginar lo que sus hermanos le hicieron, estaba indignado y muy dolido por la gran traición que recibió. Me vendieron como esclavo, porque lo han hecho, si son mis hermanos, ¿qué dirá mi padre de todo esto?, gritaba José mientras se lo llevaban, con la esperanza de que sus hermanos se conmovieran y lo salvaran. Sin embargo, eso nunca sucedió, y el hijo favorito de Jacob estaba camino a Egipto como esclavo. De regreso a Canaán, Jacob recibió muy emocionado a sus hijos, y de inmediato preguntó por José, pero todos agacharon la cabeza y guardaron silencio. Simeón caminó hasta su padre y le dijo, «Lo siento padre, José se ha ido». Y así le entregó la túnica ensangrentada, haciéndole creer a Jacob que José había sido devorado por bestias salvajes en el camino. Jacob gritó,
no podía imaginarlo, su amado hijo había muerto, envuelto en llanto, fue a su tienda y no salió de allí por varios días. Sus hijos estaban muy preocupados y se sentían culpables por la gran deshonra que cometieron, pues su padre estaba sumido en el dolor y nada lo hacía reanimarse. Jacob ni siquiera deseaba comer, y todos pensaban que pronto él moriría de tristeza por la noticia. Sin embargo, Rubén buscaba la manera de que su padre se alentara a seguir adelante. Él sabía que la única manera era mostrarle a su hijo Benjamín que aún era un niño. Gracias a Benjamín, Jacob se reconfortó y enfrentó la supuesta muerte de José, continuando con su vida como líder en Canaán. Por otra parte, José se resistía a ser vendido como esclavo, pues él decía que no era uno y que era un hombre hebreo de bien. Desde el palacio del faraón, un gobernante de Egipto salió en busca de esclavos y al ver la rebeldía de José se decidió a comprarlo para servir en el reino, así se lo llevó y por varios años trabajó como esclavo en la tierra de Egipto. José era un trabajador excepcional y un buen hombre con todos los que le rodeaban, pues trataba de la misma manera a todo el mundo. Poco a poco se fue ganando la confianza del capitán de la guardia, Potifar. El jefe Potifar le había confiado varios deberes a José, y él demostró ser un excelente supervisor, por lo que entregó su entera confianza al hebreo. José se encargaba de las cuentas, de comprar grano e incluso de contratar gente para que trabajasen en el campo, así como él lo hacía en sus inicios. Potifar creía en José ciegamente, por lo que él se ausentaba varios días del reino y dejaba todo a cargo del hebreo. Un día Potifar salió a una reunión con el faraón, su esposa se había quedado en casa y veía a José con ojos de deseo. Desde que llegó la esposa del capitán miraba y se insinuaba a José con fines sexuales, pero José siempre le decía que eso es pecado ante los ojos de su Dios y rechazaba a la mujer. Pero ese día la mujer no quiso ser rechazada y le dijo: José, eres mi sirviente y harás lo que yo te diga, ven y hazme compañía. El joven esclavo le dijo: no, mi amo me confía todo lo que posee, me he ganado su confianza con mi servicio, ¿cómo puede pedirme un acto impuro y que peque contra Dios? La mujer le dijo: harás lo que yo te diga. Lo sujetó del pecho y apuñó su túnica muy fuerte para que no escapara. Entonces del miedo José salió corriendo de la habitación, provocando que se rasgara su túnica. La mujer se quedó humillada y empezó a gritar que la ayudaran con horrendos gritos. En un momento llegaron sus guardias y sirvientes. La esposa de Potifar tenía en su mano un pedazo de la túnica de José, y entre lágrimas dijo: he sido ultrajada, el esclavo me ha humillado y se ha querido aprovechar de mí. Todos estaban sorprendidos, y ante las palabras de la esposa de Potifar no podían tener dudas. Además la mujer mostró el pedazo de tela aludiendo que era de José, comprobando así el delito. La mujer ordenó capturar a José y encerrarlo para recibir su condena cuando su esposo regresara. Potifar regresó y la mujer envuelta en llanto le contó todo a su esposo, pero éste dudó y le dijo: ¿cómo puede ser que mi más leal sirviente haya hecho eso, si ha demostrado ser un buen hombre? La esposa le dijo: ¿cómo vas a dudar de tu mujer? Todos se enterarán y quedarás humillado por no haber hecho nada contra el que me intentó abusar. Entonces, al escuchar las palabras de su mujer, Potifar se enfureció y fue hasta el calabozo en donde tenían encerrado a José. Me has traicionado, te he dado mi confianza y así me has pagado, te quedarás aquí para siempre, dijo Potifar a José y regresó a sus aposentos sin mirar atrás. José pasó varios años en la cárcel. Al inicio se lamentó, pues no creía que estuviese nuevamente encerrado, sin esperanza de volver a su tierra junto a su padre, y lo peor de todo, él era inocente. En la cárcel se ganó el respeto y cariño de todos, pues los ayudaba, dirigía y organizaba sin que nadie se lo pidiera. Todas las noches oraba y pedía que algún día sea libre. Con el tiempo se convirtió en gran amigo del guardia real de la prisión, y se ganó su entera confianza, pues en varias ocasiones le había ayudado a resolver los problemas y fallas que los calabozos tenían. El jefe se convenció de lo bueno que era José, pues había escuchado su historia, así que lo nombró su asistente oficial en prisión, le encargaba dirigir cuando él no estaba, incluso le entregaba las llaves de las celdas y lo dejaba sin seguridad, para que así vigile toda la prisión. José, a pesar de que podía salir de allí o escapar, jamás lo hizo y se encomendaba a las órdenes de su jefe. Un día hasta su celda llegaron dos hombres enviados por el faraón, un sirviente y un panadero, pues le habían faltado el respeto al monarca, por lo que los mandó a prisión.
En la noche ambos se mostraban inquietos y murmuraban entre ellos. José los escuchó y les dijo: no pueden dormir, ¿qué es lo que los aqueja? Entonces uno respondió: estamos preocupados, pues hemos tenido sueños muy intrigantes y deseamos saber qué significan. El otro dijo: es un hebreo criminal, porque le cuentas nuestras penas, él no sabe sobre sueños. Entonces José le respondió: cuéntame tu sueño y sabré interpretarlo, pues mi Dios es el que tiene la sabiduría para hacerlo. Así el sirviente empezó a contarle el sueño, y al finalizar le preguntó a José: ¿y bien, cuál es su presagio? José lo miró y le dijo: al cabo de 3 días serás liberado, y tu cargo te será devuelto para servir al faraón como lo solías hacer. El sirviente, lleno de alegría, le agradeció a José por su interpretación. El panadero, al escuchar la buena nueva del otro, se conmovió y le dijo a José que por favor interprete él su sueño, y que seguramente le depararía algo bueno igual que a su compañero. Entonces José escuchó con atención el sueño del hombre, pero esta vez su rostro se entristeció y le dijo: al cabo de 3 días serás liberado. Apenas José dijo eso, el panadero saltó de alegría, pues pensó que saldría de prisión y volvería a su trabajo. Sin embargo, José le dijo que eso no era todo: al cabo de 3 días saldrás de prisión, pero no regresarás a tus labores, pues el faraón ha de ordenar tu muerte. El hombre estaba enfurecido por las palabras de José y le dijo que no le creía ni una sola palabra, y lo ignoró por completo. Pasaron 3 días e igual que José había dicho sucedieron las cosas. Al panadero lo fueron a buscar, y él, con la esperanza de ser liberado, salió emocionado. Sin embargo, al salir le dieron la terrible noticia de que fue enviado a la horca. Al escuchar eso, el sirviente fue hasta José y le dijo: gracias, José, por interpretar mi sueño, has sido un buen hombre y jamás te olvidaré. Y José le dijo: mi Dios ha sido el que lo ha hecho posible, solo te pediré algo: háblale al faraón de mí y ayúdame a salir de prisión y volver a Canaán. El sirviente salió libre y le prometió a José que lo ayudaría a salir. Pasaron algunos años y José continuaba en prisión. Recordó la promesa del sirviente y se llenó de rencor. Sin embargo, al poco tiempo aceptó su vida y entendió que no tenía salvación. Pasaron largos meses y José en la prisión ganaba poder, y se convirtió en gran amigo y confidente del jefe, hasta que un día mandó el faraón a buscar a José. El faraón durante varios días tenía los mismos sueños y había consultado con varios que decían saber interpretarlos, pero nadie podía dar un significado a sus sueños. Su sirviente recordó a José cuando estuvo en prisión, le contó lo que había profetizado y lo recomendó dando fe de su don. Lo bañaron y alistaron para que se presentara al faraón. José estaba instigado y a la vez emocionado, pues creía que regresaría con su familia. Al entrar al palacio y presentarse al monarca, éste le dijo: José, me han dicho que tú puedes interpretar sueños. Entonces José respondió: no, señor, yo no puedo hacer eso. Todos se quedaron sorprendidos, pues eso significaba la muerte para el sirviente que recomendó al esclavo. Entonces el faraón lo miró con furia y José dijo: yo no, pero mi Dios es el que tiene la sabiduría para hacerlo, y pone ese conocimiento en mí para difundirlo. Cuente su sueño, mi señor. El faraón empezó a contar el sueño que tanto le preocupaba, pues él pensaba que lo que había soñado era más que una simple ilusión. Entonces José escuchaba detenidamente las palabras del faraón, y cuando terminó unos minutos de silencio asustó a todos, pues desde hace días el faraón consultaba su sueño con varios magos, adivinos e intérpretes, sin resultado. Entonces supusieron que este sería un fracaso más como los anteriores. La voz del faraón se escuchó en todo el palacio: ¿entonces me vas a decir el significado de mis sueños, o eres un simple charlatán? Y José finalmente habló: mi señor, lo que tú has visto en tus sueños es lo que Dios está por hacer y ha querido prevenirte. Me dices que tuviste 2 sueños, pero en realidad es uno solo. Las 7 vacas gordas que eran devoradas por las 7 vacas flacas representan 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna y sequía. Asimismo, las 7 espigas sanas comidas por las 7 espigas con plagas. Dios ha querido prevenirte, porque después de los 7 años de abundancia, habrá hambruna y muerte. El faraón se preocupó al escuchar las palabras del joven, y dijo que entonces sería el fin de Egipto, pues la hambruna estaba por venir. Estaba abrumado y no sabía qué debía hacer en tan infortunada situación. Entonces José alzó la voz y dijo: si me permite, señor, le sugiero que durante los 7 años de abundancia guarde mucho alimento y provisiones para los crudos años de hambruna. Pero,
¿cómo hacerlo?, decía el faraón. Entonces José dijo, le recomiendo que divida el reino en secciones y así logre conseguir más alimento, designe a jefes para cada sección y el reino prosperará en la escasez. El faraón se convenció de todo lo que le habían contado del joven hebreo, pues todos en el reino decían de él que era un hombre bueno y audaz, entonces lo contrató para ayudarlo en el plan que salvaría y mantendría el reino. Por mucho tiempo estuvo dando sus ideas a los encargados del faraón y con el tiempo se vieron los resultados en todo el reino, pues la tierra era fértil y próspera. Se guardaba 3 partes de las cosechas para sobrevivir los años de escasez. El faraón estaba orgulloso de su decisión, entonces vio el esfuerzo de José entregado de corazón al pueblo de Egipto. José había olvidado su casa, a su padre y en él había nacido una nueva persona que deseaba triunfar en una nueva tierra, y así el faraón mandó a llamar a José y delante de todo Egipto lo nombró gobernador. El monarca le entregó a una bella mujer egipcia como esposa, por ser el nuevo gobernante de Egipto. Pasaron varios años y José había tenido ya 2 hijos con su esposa, el reino era fuerte y reconocido, todo marchaba bien, hasta que el 7º año de abundancia se acabó. Tal como lo había profetizado, la sequía y las plagas habían acabado con los cultivos del pueblo, entonces su estrategia para tener suficiente para todos dio frutos. En Egipto no hubo escasez, pues supieron trabajar a las órdenes de José. Un día varios hombres hebreos llegaron hasta el reino, decían que habían llegado para comprar alimento, pues se sabía que Egipto tenía abundancia, entonces se dirigieron hasta el palacio del faraón. Varios guardias los escoltaban, pues los hombres buscaban el permiso del gobernador para hacer las compras en señal de alianza. José recibió a los hebreos y cuando los vio no podía creer lo que sucedía, se quedó totalmente perplejo al verlos, pues eran sus hermanos que hace muchos años lo traicionaron. José con dolor recordó todo lo que había pasado y las crueles palabras que recibió de sus hermanos, pero también recordó a su padre. Entonces les preguntó, ¿qué han venido a buscar en Egipto? Y ellos respondieron, hemos venido de Canaán a comprar alimento, pues nuestro pueblo muere de hambre. José dijo que no creía en sus palabras y que los llevaran a prisión porque eran espías enviados por el pueblo enemigo. Los guardias escucharon las órdenes del gobernante y los encarcelaron. Estando allí los hermanos de José lo recordaron y dijeron entre ellos que tal vez lo que les estaba sucediendo era un castigo de Dios, por lo que le habían hecho a José. Pasaron un par de días allí hasta que José fue personalmente a hablar con ellos, les hizo un interrogatorio muy intenso a manera de estar seguro de que ellos eran sus hermanos, y ellos dijeron que su padre estaba en Canaán con su hijo menor esperando su regreso. Entonces José recordó a Benjamín su hermano de sangre y dijo, serán liberados, comprarán los alimentos y regresarán a su hogar, pero uno de ustedes debe quedarse para dar fe de lo que dicen y deberán traerme a su hermano menor. Los hermanos de José estaban aterrados con la noticia, entonces partieron a Canaán y Simeón fue el que se quedó encarcelado a la espera de sus hermanos. José esperaba con ansias el regreso de sus hermanos, pasó varios días y al fin habían llegado nuevamente hasta el palacio y así al fin vio a Benjamín. Los invitó a pasar y dijo, aquí está su hermano Simeón sano y salvo, pasen. José había preparado un gran banquete para sus hermanos que aún no lo reconocían, pues traía todo el atuendo que los egipcios utilizaban. Cuando partieron el gobernador les ofreció pan, vino y demás alimentos para su viaje, sin embargo, tendió una trampa para que su hermano se quedara con él en Egipto. Nadie estaba de acuerdo con la captura de Benjamín, por lo que suplicaban a José que otro se quedara en su lugar, pues su padre no soportaría la pérdida de Benjamín, entonces no pudo más y reveló su identidad frente a todos sus hermanos. Soy José, al que vendieron como esclavo, dijo, y todos se sorprendieron al ver cómo se sacaba su túnica y demás atuendos y joyas. No puede ser, decían aterrados. Benjamín preguntaba, ¿pero por qué no se alegran si es nuestro hermano José? Esto es un milagro. José contó su historia y les dijo que ese era su destino, pues había sido enviado a Egipto para salvar vidas en el tiempo de hambruna, y los perdonó. Corrió a abrazarlos y ellos pidieron perdón de rodillas a José, quien aceptó sus disculpas y les hizo una propuesta que salvaría sus vidas. José les dijo que vayan hasta Canaán y regresen con todo el pueblo, pues en Egipto había una vida próspera a diferencia de la escasez de Canaán. A los pocos días regresaron todos. Al fin José se reencontró con su amado padre y lo celebró por todo lo alto, y les dio un lugar en donde no les haría falta nada.
José continuó con su liderazgo en Egipto y ahora estaba junto a su amada familia, lo que hizo que su felicidad se completara.